Saludos con todos, esto es En Honor a la Verdad, este es su servidor Felipe Santiago Canepa, trayéndoles una enseñanza inspirada por las Escrituras y a la misma vez inspiradas por el Espíritu de Dios, porque sabemos que el Espíritu de Dios, el Paracleto, el ayudador que Jesús dijo que iba a enviar cuando Él estuviera en su posición original, lo que yo llamo su posición de gloria y de majestad, porque Él salió del Padre pero regresó a su gloria. Por eso Él dijo: Padre, yo te he glorificado, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el título de esta enseñanza es El Espíritu de Dios. Hace mucho tiempo que he querido enseñar esto, y esto es una enseñanza que puede durar muchísimas horas, pero he recibido los consejos, porque escrito está: en la multitud de consejeros hay sabiduría, y voy a tratar de concentrarlo a lo más importante, no porque lo demás no sea importante, sino porque nuestro entendimiento es limitado y a la misma vez la gente no termina de escuchar las enseñanzas, y entonces no quiero correr el riesgo de que la gente empiece a escuchar esta enseñanza que se llama el Espíritu de Dios y no llegue a terminar. Así que lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, y dependemos de la gracia de nuestro Señor para poder enseñar. Ahora, la primera vez que en las Escrituras aparece el Espíritu de Dios está justamente en el capítulo 1 de Génesis, y está en el versículo 2. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, estaban sobre la cara. Esa palabra es panín, que significa lo que se muestra delante, la cara, el rostro, la superficie del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recomiendo a todas las personas que nos están viendo que vayan a la enseñanza donde le pusimos el título de que Dios no creó la luz, Dios es luz, Dios no ha sido creado. La Biblia dice en Isaías que Él forma la luz y crea las tinieblas. O sea, Dios creó las tinieblas también, pero Él nunca fue creado. Él vivió toda una eternidad cuando creó las tinieblas y el abismo. Por eso dice que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre aquello que había creado, y en los cuales Él declaró: sea la luz, y la luz fue, y vio que la luz era buena. Y les aconsejo esa enseñanza porque tiene mucho que ver con esto, porque cuando el Espíritu de Dios, que es luz, Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios es luz. Cuando Él declara sea la luz, es como que Él dice: entro en el estrado, o sea, entro en el teatro de lo que estoy creando, y ahí se produce todo, prácticamente todo comienza a tener vida, propósito, y aún la tierra misma, que estaba desordenada y vacía, comienza a tener propósitos. Ahora, el Espíritu de Dios se mueve entonces sobre la faz de las aguas, pero las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vamos a enseñar en otra oportunidad pronto acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tuvo un origen desde antes de la fundación del mundo. Y ese origen, desde antes de la fundación del mundo, el Señor siempre quiso que la luz y las tinieblas, si bien es cierto, existían, coexistían, pero Él quería que coexistan separadamente. Él nunca quiso un equilibrio, por así decirlo, entre la luz y las tinieblas, así como ese dibujo oriental que es como un círculo y la mitad es como una curva negra y la otra mitad es una curva blanca, y hay una especie de equilibrio entre el bien y el mal, entre el odio y el amor, entre la justicia y la injusticia, etc. Bueno, Dios nunca quiso
que haya un equilibrio. Por eso que Dios les dijo al principio a Adán, de todo puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del mal, no comas. O sea, Dios, si bien es cierto, sabía de las tinieblas, sabía del abismo, estaban a un lado, pero Él nunca les dio información de ese asunto. Él no quería que conozcan ese asunto. Pero Lucifer, ya vamos a enseñar esto, que él, al ser rechazado en su petición de saber esas cosas, y le exigiéndole a Dios que como eran seres con libre albedrío y con la libertad para desobedecer también, entonces como que retan a Dios para que les diga de qué se trata las tinieblas que hay ahí. Y entonces Dios le niega eso porque Él no quiso que se juntaran las dos cosas. Y entonces ahí se produce la soberbia del enemigo de Dios, Lucifer, cuando él decide enrumbarse en la búsqueda de descubrir el enigma, por así decirlo, de las tinieblas y del abismo, y se dirige a esa carrera y esa odisea de conocer. Él se creyó apto para descubrir el enigma por sí mismo. Así que en esta hora lo que queremos establecer desde un principio es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir sobre aquello que Dios había establecido con su creación para que Él se pueda manifestar. Entonces vamos a empezar diciendo eso. Entonces Dios separa la luz de las tinieblas y Dios envía su luz. Estamos hablando de que Dios es luz y Él envía su luz, como dice el Salmo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. O sea, vemos aquí que Dios envía su luz. Si bien es cierto, Dios es luz, pero la Biblia también dice que Dios que mandó, que ordenó que de las tinieblas resplandezca la luz, Él es el que ha resplandecido. O sea, si bien es cierto, Él es luz, Él también manda y envía su luz. De la misma manera que Él envía su luz, Él también envía su espíritu, como lo dice Salmos 104, en el versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí vemos que Dios envía su espíritu y son creados. O sea, Dios creó todas las cosas a través de su espíritu. Entonces vamos a enseñar acerca del espíritu de Dios, el cual, como vemos, es enviado por Él mismo. Ese espíritu Él lo envía hacia afuera de Él. Jesucristo, un día después que resucita, Él sopla sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso está en Juan, me parece, capítulo 20, verso 22. Podemos ver pues que esa palabra espíritu, o lo que se llama el Ruach HaKodesh en hebreo, o el Neuma en el griego, que están en las palabras de la concordancia Strong, el 7307 en el hebreo y el 4151 en el griego. Como estamos viendo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o el Neuma de Dios en el griego, en el Nuevo Pacto, está hablando de la misma palabra que significa en su etimología un viento, una exhalación, un aire, un aliento, un soplar. Eso es lo que significa el Ruach HaKodesh, o el Neuma, o el Espíritu. Es un aliento, es un respirar, es una exhalación, es un viento. También significa, como dijimos, es un aire, un soplo. Entonces, como estamos viendo, el Espíritu de Dios es enviado. Vamos a ver ejemplos prácticos, cómo es que Dios llena de su Espíritu. Por ejemplo, hace tiempo, en el libro de, vamos a ver, en el libro de Éxodo, capítulo 31, vamos a ver cómo Dios llena con su espíritu capítulo 31, verso 2, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. O sea que Jehová mismo llena a un hombre
del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces vemos que el Espíritu de Dios llena a las personas, el Espíritu de Dios viene sobre las personas, y vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel cuando Dios llena con su Espíritu Santo a Saúl, el rey que Dios puso a petición del pueblo, porque el pueblo de Israel quería ser igual que las demás naciones. Ellos piden rey y entonces Dios les complace, por así decirlo, y en 1 Samuel capítulo 10, verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Le está hablando a Saúl. Y dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Estamos hablando aquí del Espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de lo mismo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado. En otro hombre, el mismo capítulo, versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, como vemos, el Espíritu de Jehová, versículo 10, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Eso me hace recordar a la promesa del Padre, que él había dicho que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu. Él dijo que él iba a hacer un nuevo pacto, no como lo hice con la casa de Israel. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice que pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. En Hebreos lo dice no al revés, pero indistintamente: escribiré mis palabras o mis leyes en su corazón y las pondré en su mente. ¿Qué estamos estableciendo? Estamos estableciendo que Dios coloca su espíritu en nuestra mente. O sea que no hay que sofisticar tanto la verdad de Dios o mistificar las cosas. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, a nuestro corazón, está viniendo a nuestra mente. Por eso Dios dice: renuévate en el espíritu de vuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, si tenemos la mente de Jesucristo, es porque las leyes de Dios están en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces estamos hablando aquí que el Espíritu también vino no solamente sobre Saúl, sino otro ejemplo en el capítulo 19, mismo Samuel. Vamos a ver que también vino no solo sobre un hombre, sino por varios en el antiguo pacto. En el capítulo 19, verso 20 de 1 Samuel, dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. O sea que el Espíritu de Dios, dice, vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová viene sobre una persona, causa una acción, y en este caso el de profetizar. Lo vimos en este hombre Saúl, en los mensajeros de Saúl. Y vamos a tomar otro ejemplo donde dice qué sucedió. Todos conocemos ese pasaje del día de Pentecostés, y vino del cielo un viento recio y vino sobre ellos el Espíritu Santo. En otra palabra, en el mismo libro de los Hechos dice: cayó sobre ellos el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, cayó, viene del cielo. Por eso que Jesús, cuando estuvo en el río Jordán, dice la Biblia que vino del cielo una voz, y del cielo vino y descendió. ¿Qué estamos hablando? Que el Espíritu de Dios desciende de la fuente. La fuente está sentado en su trono reinando. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Vamos a leer este salmo que es bien importante. El Salmo 139 dice en el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando nosotros queremos huir del Espíritu de Dios, estamos queriendo huir de su presencia. Podemos establecer una verdad.
El Espíritu de Dios es la presencia misma de Dios. Esa presencia misma de Dios estaba moviéndose en el mismo principio sobre la superficie, sobre la faz de las aguas. La luz resplandece. Dios es el que resplandece. Dios es el que tiene el poder de resplandecer. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. O sea, aquí no hay ningún misterio. En realidad, como dijo el Señor Jesús, a vosotros, o sea, hablando a sus discípulos, les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que están afuera no les es dado. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, se los estoy diciendo y no creen, tienen el corazón endurecido. Entonces, ¿qué estamos enseñando en esta noche? Estamos enseñando acerca del Espíritu de Dios. Y vamos a ver por las Escrituras que el Espíritu de Dios es su presencia en todo lugar. El Espíritu de Dios se movía sobre su creación. ¿Cuál es su creación? Absolutamente todo. ¿Dónde está eso? Salmo 139, versículo del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. La Biblia dice en el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios, lo mismo son. ¿Por qué? Como había recomendado que vean ese video de Dios es luz, estamos explicando allí en ese video que Dios es luz y entonces su luz lo llena todo. Por eso es que entre nosotros, ese espacio, ese aire que hay, donde los científicos dicen que hay átomos, energía, iones negativos y positivos, llámenlo como lo llamen, pero entre nosotros, desde aquí de Estados Unidos a la China o en Australia, a Japón donde se están viendo, en un instante estamos en una comunicación prácticamente en simultáneo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo llena todo. O sea, no hay lugar donde Dios no esté con su presencia. Por eso dice la Biblia, lo acabamos de leer, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Estás en el cielo, estás en el infierno, estás en el extremo del mar. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces tenemos que entender que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios, pero que la fuente misma de esa presencia lógicamente está sentado en su trono donde Él siempre estuvo. Dios vivió toda una eternidad antes de crear a Lucifer, que fue su primera creación, en el sentido de seres racionales con libre albedrío. La Biblia dice que Él fue el principio de sus caminos, según el libro de Job. Así que después de allí, Dios siguió su creación y luego vino un momento en que Él funda la tierra. Pero cuando Él funda la tierra, ya había sucedido la revolución esa. Y entonces vamos a continuar con lo del tema y vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 9, donde vamos a establecer una verdad bien simple. Romanos capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros, es Pablo hablando a la iglesia que estaba en Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, estamos ahí hablando ya del Espíritu de Dios. Ese es el tema ahora. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
O sea que claramente la palabra nos dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, verso 9, donde dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. O sea, podemos establecer que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo, y vamos a confirmarlo con lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 19, Pablo hablando, y encontramos la misma verdad. ¿Cuál es la misma verdad? Que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Primera capítulo de Filipenses, verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración, dice Pablo a todos los santos que estaban en Filipos, les dice: porque sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo, como dice Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo no es de él. Filipenses, la suministración, la administración, la provisión, eso es lo que significa la palabra epicoregia de Jesucristo. Y vamos a establecer una verdad irrefutable. Como dice la palabra, Dios nos dará palabra y sabiduría que no puedan contradecir ni resistir los que se opongan. Que es una sabiduría que proviene de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que proviene de lo alto? La palabra de Dios, tal y cual fue inspirada por el Espíritu de Dios, y no tal y cual los institutos teológicos lo quieran enseñar, o las tradiciones orales tradicionales nos quieren hacer creer que el Espíritu de Dios es probablemente un pájaro de la forma de una paloma, cuando Dios mismo en Romanos dice que Él, enojándose, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres de aves. ¿Por qué? Porque vieron ahí que en Mateo, Lucas y Juan dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y de ahí hicieron la tremenda herejía de representar a Dios por medio de un pájaro. Y esa es una aberración, porque la Biblia dice también, por ejemplo, que Dios, el Señor, vio a Satanás caer del cielo como un rayo. No es que Satanás es un rayo, pero cayó como un rayo. De la misma manera, el Espíritu Santo descendió del cielo, no abruptamente, sino con suavidad y con ternura, y reposó con toda su gloria sobre quien tenía que reposar. Y ese mismo Espíritu Santo cayó sobre muchos que oían el primer discurso de Pedro en Hechos 2:38, después también en la casa de Cornelio, los primeros gentiles, y 6 hermanos de la circuncisión lo vieron, y eran como 12 personas, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron también, igual que Saúl y los mensajeros que venían de parte de Saúl, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a profetizar. O sea, el mismo principio. Entonces vamos a establecer ahora que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. Y vamos a ir a las Escrituras en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. Y estamos hablando en el contexto en que fue dicha la palabra de Dios, y no saliéndonos de contexto para crear una agenda de lo que queremos decir. Esta palabra que vamos a leer en Mateo 10, 19, 20, Marcos 13, 11 y Lucas 21, versos 14 y 15 está en el mismo contexto. No lo hemos sacado fuera de lugar. Estamos hablando en el momento que Jesús les dice a sus discípulos, por ejemplo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Más adelante dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el contexto en que Jesús habla en Mateo 10. Ese es el mismo contexto que habla en Marcos capítulo 13, donde él está hablando le está dando la respuesta a la pregunta de los discípulos que cuándo serán
las señales, los tiempos y cómo va a ser estas cosas, y Él se lo dijo. De manera que estamos hablando en el mismo contexto, no nos estamos imaginando ni creando una nueva doctrina. Marcos capítulo 13 está hablando las señales antes del fin, y en ese contexto también vamos a leer una palabra, y en Lucas 21 la misma historia, es el mismo contexto de las señales antes del fin, y Jesús le dice: cuando os entreguen ante los reyes, ante los gobernantes, y exijan una respuesta a vosotros, en Mateo capítulo 10, verso 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No sois ustedes los que hablan, sino es el Espíritu de vuestro Padre. O sea, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre. No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre. Marcos capítulo 13, vamos a ver el mismo pasaje, o sea, el mismo contexto. En el versículo 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis. O sea, la misma palabra, pero esta vez dice: sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo es el mismo. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre. Y en Lucas capítulo 21, vamos a leer el versículo 14 y 15, el mismo tema, el mismo contexto. El contexto del capítulo 21 es las señales antes del fin, la mismo. Y entonces en el versículo 14 y 15 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Él lo dice, ¿por qué? Porque yo, dice el Señor Jesucristo, yo. Ya ahí no dice el Espíritu Santo o el Espíritu de vuestro Padre. Ahí dice el yo, Jesucristo, yo el Señor, daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. O sea que eso está más claro que el agua cristalina, bendita, que puede salir de una fuente limpia. Porque dice la palabra de Dios que una fuente no puede producir agua dulce o salada. La fuente bendita es la palabra de Dios, y de esta fuente bendita está saliendo claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesucristo. Lo leímos, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre en Mateo 10, 19 y 20. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, Marcos 13, 11, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, Lucas 21, 14 y 15. Yo os daré palabra. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando aquí? Porque este es un tema amplísimo, pero lo estamos tratando de hacer en un término de tiempo bien corto. Y voy a hablar de mi corazón. El mismísimo Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde cuando el apóstol se voltea para ver quién le hablaba, él ve que en el medio del trono, porque en el trono solo hay sitio para uno, y en el medio del trono, dice la Biblia, había un cordero como inmolado, como matado. El Señor Jesús hasta ahora tiene las señales aquí y en el costado. Entonces dice que él vio en el medio del trono. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Y dice, y tenía 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? No dice que cuando una persona tiene ojos, estos ojos están aquí, son parte de mí, no están aquí en el aire. El cordero tenía cuernos, eran parte de él.
Los cuernos son unas extensiones del cuerpo. El Espíritu de Dios es una extensión de Él. Por eso dice la Biblia, Dios envió su Espíritu. Dios envía su palabra, Dios envía su Espíritu. Dios derrama su Espíritu. Él puede tomar de su Espíritu y repartirlo, como hizo con Moisés. Dios le dijo a Moisés, tomaré del Espíritu que hay en ti y lo repartiré a los 70 ancianos. Eso lo pueden encontrar en la palabra de Dios en el Antiguo Pacto. No sé si tengo a la mano rápidamente ese pasaje donde Dios reparte. Vamos a ver. Es un pasaje bien conocido. No anoté, pero las Escrituras dicen que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo repartió a los 70 ancianos. El Señor Jesucristo también llamó a 70, los envió de dos en dos y les dio palabra. Y ellos fueron, y cuando regresaron no pudieron creerlo porque dijeron, Señor, hasta aún los demonios nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos creían que ellos eran como se dice, ellos eran los creadores, el autor de lo que había sucedido, y no se dieron cuenta que la fuente misma estaba allí dándole de su espíritu. Por eso les dijo, no se gocen de eso, sino alégrense que sus nombres son conocidos, están escritos en el libro de los cielos, están arriba o sea que estamos hablando entonces de que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces alguno dirá, bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando Ananías y Zafira mintieron, entonces es una persona, porque si no fue una persona, entonces ¿por qué dice la Biblia que por qué no mentiste a los hombres, a Ananías y Zafira, si no mentiste al Espíritu Santo? Y entonces las personas dicen, ¿ves? O sea, es una persona, porque a una persona se le puede mentir. O sea, no se alcanza a entender porque tenemos el corazón engrosado para no creer como niños la palabra de Dios tan simple. Jesús dijo y sopló, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta y habla a través de su palabra, a través de profecía, a través de los dones que Él tiene entregados a sus hijos. Entonces cuando una persona se rebela contra eso, se está rebelando contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, es algo tan simple y nosotros lo hemos complicado tanto. En Isaías capítulo 11, versículo 2, ahí habla de la plenitud de Dios, la plenitud de todo lo que representa, si se puede decir, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es una plenitud total de Dios. Por eso que de su Espíritu nos dio de beber. La fuente de aguas es Él mismo. Por eso dice la Biblia en Juan, cuando el Señor Jesús se puso en el medio, levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, el que tiene sed, venga o vaya al templo o vaya a reunirse allá donde se dejan la barba y se ponen unos mantos. Allí está el Espíritu, el Ruach HaKodesh de Dios, por ejemplo. O sea que aún la mujer samaritana decía, no, en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Ellos estaban hablando de un lugar geográfico. Y Jesús le da una lección a la mujer, le dijo, de cierto te digo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál era la lección que le quería dar a la mujer? Que no existe un lugar geográfico donde esté el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque como leímos en el Salmo 139, el Espíritu de Dios lo llena todo. Los cielos, los abismos, el extremo del mar. ¿Por qué? Porque su presencia lo cubre todo. Por eso se dice que una de las características o los atributos, como le llaman los teólogos, de Dios es de que Él es
siente y Él es omnipresente, o sea, está presente en todo lugar. O sea, se enseña y se escucha eso, pero no se entiende. Entonces, no hay 3 tronos de Dios en el cielo. Uno del Padre, otro del Hijo sentado, segundo trono, y el tercer trono, ese más bien lo ha dejado relegado mucho porque en el arte del Renacimiento dibujan a un hombre viejo con barba blanca y otro más joven, y al Espíritu Santo lo dibujaban como un ave, una paloma, digamos, en el medio, y se supone que eso representa la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa teología lo que ha hecho es oscurecer el entendimiento, como dijo el mismo Señor a Job. ¿Quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Y Job hablaba lo que no entendía, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, y cuando Dios le revela las cosas, él llega a la misma conclusión de Dios. ¿Quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Y ese que oscurece es Satanás. Él es el que oscurece, que él es el rey de los soberbios, como termina su revelación Dios mismo cuando se la entrega a Job, capítulo 42, me parece, al último del clímax de la revelación de lo que Dios le está diciendo, es que él es el rey de todos los soberbios. Está hablando de Lucifer, que él es el que, como dice Pablo en Corintios, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento, no de todos, sino de los que no creen como niños la palabra de Dios, sino que son tan inteligentes que tienen sus propias interpretaciones y interpretan como ellos quieren y no se sujetan a lo que Jesús dijo. Entonces, eso es el problema, ese es el problema, que el Dios de este siglo ciega a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz, en el prosopón, en el rostro de Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Entonces, en Isaías capítulo 11, vamos a ver bien rápidamente la plenitud de los 7 espíritus de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 5. Está hablando del Señor Jesucristo. Verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que viene Isaí, el padre de David, y de David viene la genealogía de Jesucristo. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, de poder, número 5, de conocimiento, número 6, y de temor de Jehová, número 7. O sea, la plenitud de todo Dios está ahí. La plenitud de todo Dios estaba, ¿en dónde? En la vara del tronco de Isaí, en el vástago que retoñó del linaje de David. Está hablando nada más y nada menos de Jesús, a que los hombres conocían como el hombre de Nazaret. Pero sabemos de quién estamos hablando, porque nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, como se lo reveló a Pedro. Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Toda la plenitud de Dios estaba con Él. Simplemente Él tenía que cumplir las Escrituras, se humilló haciéndose semejante a los hombres, y en esa condición de hombre, en esa condición mortal, se humilló. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo se tenía que cumplir. Y como todos pecaron y todos no pudieron cumplir, y por amor y por misericordia, Él tuvo que hacerse ese hombre. Así que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado ya. Y Él hizo provisión eterna, porque Él sabía que cuando iba a crear al hombre, también Lucifer ya había sido convertido en Satanás y Él iba a tratar de engañarlo. Y Él sabía el peligro e hizo provisión desde mucho tiempo. Y cuando Él vino, Él vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice que salió del Padre, pero Él no estimó el ser igual a Dios.
Por eso dijo cuando le cortó la oreja a Pedro, a Malco, al siervo del sumo sacerdote, y el Señor Jesús se la puso de nuevo, le dice, ¿tú no crees que yo puedo mandar 72,000 ángeles para que me defiendan? Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y una de las cosas que estaban escritas de él, dijo, fue menospreciado, herido por Dios y abatido. Lo menospreciamos. O sea, tenía que cumplirse todo eso. Por eso él lo puso en récord para que lo escuchen y se cumpla. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Porque escrito estaba que él fue desechado, herido por Dios. Tenía que cumplirse. Todo lo que hizo Jesús lo hizo para cumplir las escrituras. ¿Por qué? Porque él mismo dio sus leyes. Y una de sus leyes es: en boca de 2 o 3 constará toda palabra. Es imposible que se establezca una verdad con una sola palabra, con un solo testimonio. Hasta él mismo se sujetó a eso y dijo: si yo doy testimonio a mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El mismísimo Señor Jesucristo, lo que algunos judaizantes o gente que han recibido una luz del hebreo, del lenguaje puro de Dios, le dicen Yeshua, otros dicen no, es Yahshua, y otros dicen no, es Yahshua. Y este es un tema que voy a enseñar acerca del nombre, porque algunos me hablaban de que qué columnas tengo acá, estas son las de los masones, y etc. Tuve que botar esas columnas, tuve que botar todo y solamente poner el nombre bendito de Dios allí, por sí mismo, porque no tengo que defenderlo. Si alguien me pregunta, ¿y cómo es el nombre de Dios? Allí está. ¿Y cómo se dice? No lo sé. Sí, porque hay algunos que hablan y saben, creen que saben, es Jehová. No, es Yahweh, es Yahuwah, es Yahuwah, Jehová. Y ahí estamos. Pero lo que vengo a decir acá, que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Yahshua para algunos, para que no se sientan mal, o el Espíritu de Yeshua, probablemente les suene mejor. Yo estoy hablando del bendito Dios que creó los cielos y la tierra y que sabe quién soy. Y que este que les habla sabe quién es Él, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Eso no lo digo yo, lo dijo Él. Y el fundamento de Dios está firme, está sólido, no ha cambiado, y está escrito cuál es. Que Dios conoce quiénes son suyos, y aquel que dice que es de Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque está escrito: sin santidad nadie verá al Señor, y sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Así que aquí no vamos a discutir de teología. Más bien el espíritu de algunas personas están bien equivocados, como Jesús reprendió a sus discípulos, quería que mande a descender fuego. Y era uno de sus discípulos amados, pero tenía un espíritu incorrecto. Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque querían que mande fuego a quemar a los otros. Y Jesús, ¿qué les pasó? Ustedes no saben de qué espíritu soy, de qué están hablando. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, pero en lugar de amados unos a otros, están difamados unos a otros. Y por ahí en el YouTube y en el internet aparecen hombres criticando y maldiciendo, dando nombres propios con letra y todo. Yo no voy a mencionar, y Dios me libre de mencionar nombres propios. Lo que voy a es hablar la palabra de Dios, y si esa palabra de Dios condena doctrinas de demonios, si la palabra de Dios juzga, porque está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que Dios sabe y conoce a cada uno de sus hijos. Y es por esa razón que también quiero comunicar que en este ministerio, en este canal de YouTube, en honor a la verdad, ya me solicitaron para poder ayudarme a promocionar mi canal como si fuera mío o si fuera algo que yo me lo imaginé. Este es un encargo del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas, para estos últimos tiempos. Y ha llamado a un desconocido, a un siervo inútil, para predicar la verdad, porque pareciera que hay muchos llamados apóstoles y que no lo son, están hablando cualquier cosa menos su palabra. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie significa nadie. Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios, y estamos diciendo que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Él.
Dios es espíritu. Alguien me escribió, y con honestidad, todos aquellos que me preguntan con un espíritu correcto de querer saber entender, bienaventurados los de su humilde corazón, porque ellos, dice la palabra de Dios, recibirán de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. De manera que no se confundan, el amor de Dios no es como algunos se imaginan. Algunos se imaginan que, aunque hablen lenguas, entiendan todos los misterios y tengan toda la ciencia y tengan toda la fe, de tal manera que echan fuera demonios, hacen milagros y se jactan y creen que porque suceden milagros y hay sanidades, creen que eso está aprobado por Dios. Cuando Dios dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor dijo, nunca los conocí, porque no conocían quién era Dios. Dios es un Dios santo. Y Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y estaba diciendo que me ofrecieron dinero por poner comerciales y yo rechacé eso. Y a mí me dijeron, ¿pero por qué? ¿Vas a ganar dinero? ¿Tienes muchos views? No me interesa, estaría quebrantando el principio por el cual fui llamado. Si yo quisiera dar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo quisiera hacer esto un negocio, estoy perdido igual que todos los que lo hacen. Como dijo el Señor a través de su palabra, por Pablo, hay algunos que no se conforman a las sanas palabras de Jesús. Quieren interpretar la Biblia lo que no dice. Y también vamos a tener una enseñanza y vamos a aprender que una verdad más una verdad es igual a una verdad. Una verdad complementada con una mentira es una mentira. Una mentira complementada con una verdad es una mentira. Y una mentira complementada con otra mentira es una mentira total. Solamente hay una alternativa, y una alternativa es la verdad. Una variación de esa verdad ya no es verdad. Entonces, para poder estar en la verdad, tenemos que someternos a la verdad misma, que es el mismísimo Señor Jesucristo, Yeshua, Jehová, Javé, como lo quieras llamar. Por eso en su bendita sabiduría Dios dijo, en aquel nombre yo les daré un nombre nuevo que nadie va a conocer sino el que lo recibe. Y además algo, en aquel día yo les voy a dar mi nombre nuevo, el nombre de la ciudad y mi nombre nuevo. ¿Dónde está eso? Bueno, algunos quieren Biblia y quieren saber dónde está eso. Eso está en Apocalipsis. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Apocalipsis capítulo 3 me parece. A ver. 3, versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Para todos aquellos que les encanta profundizar en el idioma puro, el hebreo, que a mí también me gusta, pero sin el espíritu de aquel que es el autor, estamos perdidos, porque justamente el idioma puro de Dios, una palabra tiene 70 significados, 70 variaciones. Entonces imagínense, sin el espíritu de Dios, las tremendas enseñanzas que se pueden dar, que son bíblicas, pero que en el cielo, sentado Dios en su trono y sus ángeles mirándose los unos a los otros, dicen, ay Dios mío, ¿qué están haciendo? No tienen la menor idea de lo que están hablando. 3 personas, la Santísima Trinidad y Dios sentado en el trono, en uno solo, Dios tiene un solo trono. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Jesucristo. Lo envía. Ese mismo Espíritu lo cubre todo, lo derrama, lo dosifica, lo intensifica como Él quiere. Entonces, para terminar, bueno, y estábamos hablando hace un momento, ¿dónde está ese pasaje donde Moisés tomó de su espíritu y lo repartió a 70 ancianos? Eso está en Números capítulo 11, verso 25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos, el espíritu, dice, profetizaron y no dejaron de profetizar. ¿Dónde está eso? Números capítulo 11, versículo 25.
Así que para todas las ovejas del Señor Jesucristo, porque escrito está: mis ovejas oyen mi voz. He hablado la palabra del Señor Jesucristo. He hablado la palabra de Dios sin ninguna agenda y sin ninguna tradición humana que por centenas y siglos y hasta en milenios se ha creído erróneamente. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ciega para que no se entienda. Ese es el principio básico de Satanás. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cómo van a entender las demás parábolas? Cuando les explicó la parábola, lo que le llamamos nosotros la palabra del sembrador, algunos más entendidos dicen esa parábola se debería llamar la parábola de los corazones o los terrenos. Bueno, como quiera que lo quieran llamar, Jesús dijo la misma verdad y dijo: ¿cómo van a entender lo demás que yo les pueda hablar si no entienden esta? ¿Por qué? Porque el principio original de todo es que vienen aves y roban la semilla y no se entiende. ¿Qué es esto? Cuando Satanás quita la palabra para que no entendamos. O sea, mientras no entendamos, él está contento, porque está escuchando un montón de cosas lindas, que, oh, mira cómo hablan, mira cómo cantan. O sea, que si analizamos todo lo que hablamos, cantamos y creemos, y lo ponemos por escrito, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Porque se está hablando tantas cosas que no son verdad. ¿Y cómo sabemos que estamos en la verdad? Por lo menos Dios nos ha dado una forma de conocer si estamos hablando la verdad. Y Él lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que todos aquellos grandes predicadores y teólogos, y que ustedes saben la clase de vida o la clase de testimonio que tienen, bueno, no tienen que pensar mucho. Ahí se dan cuenta si están en la verdad o no. Entonces yo me despido con esta enseñanza. Estén atentos a otras enseñanzas que vienen. Una de ellas es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La fundación, lo que era desde antes de la fundación del mundo, la rebelión luciferiana. Vamos a entender cuál es ese proceso y muchas otras cosas más. Y quiero decirle a todos los que me han escrito agradeciendo y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y básicamente el factor común es que se les cayó una venda de los ojos y ahora pueden entender más las escrituras, a Dios mismo, y están contentos. Yo le doy gracias a Dios y la gloria es de Él. Y a todos aquellos que con sinceridad me hacen preguntas y me piden que por favor hable de esto y lo otro, quiero decirle con toda humildad que yo no puedo hacer eso, de hablar cosas a petición de la gente. Quizás podamos hacer preguntas y respuestas en algún momento en vivo. Ya estamos planificando para hacer eso en YouTube. Vamos a estar en Facebook también. Vamos a anunciar esa fecha para poder reunirnos en vivo y hacer preguntas, quizás en vivo en YouTube. Pero definitivamente que me sugieran a mí, gracias, pero no puedo hablar lo que no entiendo, lo que no se me ha sido revelado por las Escrituras. No se me permite hablar lo que yo quiera para llenar espacios. Dios los bendiga.